hacer. Estamos en comunicación con Javier Rodríguez. Javier Rodríguez es el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, el ministro de Desarrollo Agrario de Axel Kicillof. Es economista, docente de la Universidad de Lanús, y queremos hablar con él de varios temas, pero sobre todo de qué pasa con el impuesto inmobiliario rural, que es un tema que venimos tratando bastante en las últimas semanas y en la que hubo algunas novedades por parte del gobierno en esto que Expert, ya como socio del gobierno, llamó rebelión fiscal. Es un llamado, no hubo muchos casos en la historia de este tipo de llamados, sobre todo desde el oficialismo, a rebelarse a no pagar impuestos. Buenos días, Javier, ¿cómo le va? Tomás Rivas, Sofía Celasco, lo saludamos. Hola, ¿qué tal? Buen día, un gusto estar hablando con ustedes. Igualmente. Ministro, primero queremos sus reflexiones sobre este llamado del que hablábamos después, y después queremos que nos explique su visión, la visión oficial del gobierno de Kicillof sobre qué impacto tiene y qué cosas llamaron a este aumento del impuesto inmobiliario rural. Sí, bueno, en primer lugar, la verdad que es inédito que desde el gobierno nacional o desde fuerza política, pero vos mencionabas al diputado, pero también después lo salió a avalar el propio presidente Milei, se esté planteando una especie de rebelión fiscal, ¿no es cierto? La verdad que para nosotros se inscribe en esa estrategia que señaló, que dijo, que se dio a conocer, de intentar fundir a las provincias, porque bueno, lo que viene ocurriendo en el último tiempo es un abandono muy grande de distintas funciones del gobierno nacional, de recorte de distintas partidas que el gobierno nacional a través de leyes, de convenios, giraba a las provincias, y ahora se le suma esto que busca de alguna manera entorpecer la propia recaudación de la provincia, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto que hay un contenido político en todo esto, pero además se enmarca en esa estrategia que fue señalada a veces de manera oficial y en otros casos de manera no tan oficial, de intentar fundir a las provincias, que vuelvo a decir, porque se dijo varias veces, no es una cuestión de una provincia, no es una cuestión de un gobernador, sino que en definitiva es generar una enorme incapacidad para poder afrontar las distintas responsabilidades que tiene cada uno de los gobiernos provinciales. Hay, ministro, más allá del gobierno, muchas asociaciones que están alentando el no pago de esto. De hecho, hay alguna asociación que está impulsando alguna especie de batalla judicial para ir en contra de este aumento, que ustedes desde el gobierno provincial insisten en que tiene un tope del 200%, de hecho avalado por la legislatura, pero que muchos productores dicen que son de más, que han llegado al 500% o incluso más. Le quiero preguntar puntualmente, ¿ustedes tienen registros de casos que hayan sido los aumentos mayores al 200%? No, por supuesto que todas las boletas fueron emitidas de acuerdo a la ley. La verdad que las entidades a nivel provincial no están llamando, no están adhiriendo a esto que antes se mencionaba, la rebelión fiscal. Sí, por supuesto, nos plantearon su preocupación, nosotros venimos dialogando con ellos, y vuelvo por ahí a la segunda pregunta que había formulado para brindar una explicación. Lo que tenemos es que de febrero a febrero, que es la forma seguramente de las más adecuadas para medir la inflación en el último año, de febrero a febrero, alcanzó el 276%. El impuesto inmobiliario rural se paga en marzo. Nosotros lo que tenemos que comparar es el marzo del 24 versus el marzo del 23. Seguramente cuando miremos la inflación marzo a marzo va a estar incluso por encima de ese 276%, que es el valor oficial de la inflación que expresó el INDEC, ¿no es cierto? Seguro, hasta ahí estamos frente a esa inflación, fíjate que hay otros impuestos, como el caso de ingresos brutos, el caso de derechos de exportación, que se mueven directamente con la modificación del valor del producto, ¿no es cierto? Con el valor de cada una de las producciones,
los impuestos se van ajustando de manera automática. Claro. Lo que tiene el impuesto inmobiliario rural es que no tiene esa automaticidad. Entonces, cada año se hace es que se lo actualiza. En primer lugar, no necesariamente Ministro, en relación a esa inflación o en relación a otro parámetro. No, ahí estamos de acuerdo. Este año, lo que se estableció este año es que esa actualización se realizaba de manera generalizada, con un incremento en la base no imponible. Esa base imponible tenía un incremento del 300%, pero con topes donde para la mayoría de las, la enorme mayoría de las partidas emitidas, más del 99%, tenían un valor del 200%, ¿no es cierto? Sobre eso, lo otro que ha ocurrido es que se ha quitado la bonificación, por ejemplo, de débito automático. Pero incluso considerando esas bonificaciones que se han quitado, lo primero que nosotros señalamos es que lo que se tiene que comparar es el presupuesto original, el impuesto original versus el impuesto original de cada uno, que eso es lo que dice la ley, que eso es lo que señala la norma, ¿no es cierto? Y que eso es lo que se tiene que comparar con el 200%. Pero si se quita, por ejemplo, los distintos, si se considera también las bonificaciones y los premios, incluso en esos casos, en más del 99% de las partidas estamos por debajo de esa inflación que vuelvo a decirte, es del 276. Bien, entonces... En las partidas que no tienen tope, porque esto se ha dicho, hay partidas que no tienen el tope, ¿no? Y que esas entonces podrían crecer hasta porcentajes. En las partidas que no tienen tope, lo que actúa es ese aumento del 300% que te señalaba antes de la base imponible. Entonces, en las partidas que no tienen tope, el aumento tiende a ser del 300%. ¿Y que está ligeramente por encima de la inflación. Esto es el 0,7% de las partidas. Son las 2.000 partidas de mayor valor imponible sobre 300.000 que hay en el inmobiliario rural. Es decir, que es una proporción muy reducida que tiene que ver con aquellas partidas de mayor valor imponible y donde está asociado, por supuesto, una mayor capacidad de pago. Ministro... El objetivo... Sí. Sí, le pregunto entonces, usted dice que el 99% sí corresponden a ese 200%, que puede haber alguno que sea hasta el 300%. ¿Qué pasa con algunos productores? Recuerdo la semana pasada hablamos con un productor que nos decía que había pasado de 100.000 pesos a 800.000, algo así, o varios productores que fueron pasando. ¿Qué pasa con esos? ¿Eran porque se les sacaron beneficios? ¿Puede ser esa quita de beneficios que lleve a un 500%? ¿O son casos que todavía no están en estudio? No, de ninguna manera, porque en todo caso es estos premios eran del 5%, del 15% que se suman sobre eso, de ninguna manera esos otros valores. Nosotros lo que venimos hablando con las distintas entidades es que cualquier caso particular que consideren extraño nos lo acerquen. La verdad que todos los que nos han acercado hemos podido verificar que estaban bien emitidos y que estaban dentro de estos componentes, ¿no? Después, la verdad que algún caso particular, si llegara a ver, nosotros siempre somos muy proclives a recibir los comentarios, las situaciones en particular y analizarla. La verdad que no recibimos de parte de las entidades, de parte de los distintos representantes, ningún caso concreto de partida con identificación de la partida que esté involucrada a esto. Yo quiero aclarar, porque por ahí, digo, ¿qué otros motivos pueden estar haciendo juego acá? Sí. Bueno, la verdad que el año pasado tuvimos en emergencia, y lo que se hizo a partir de la emergencia es que en muchos casos hubo prórrogas, hubo también exenciones parciales del impuesto inmobiliario rural. Sí. Entonces, por supuesto, eso fue un año particular, un año de emergencia, donde el Estado provincial, la verdad que aportó también recursos muy importantes, tanto en este tipo de excepciones o de reducciones del inmobiliario rural, como en cuestiones vinculadas al financiamiento, donde Ministro, hubo un financiamiento.
inédito a los productores. Por supuesto, ¿Ministro? el productor siempre tiene, sí, déjame una cuestión, siempre hay que considerar la factura original, el impuesto originalmente determinado, y no si tenía una bonificación que podría llegar a ser adicional, por ejemplo, si tenía parte del predio en declaración de mercadería. Le sumo dos consultas, Sí. ministro. Una es la que nos están llegando acá al chat, varios mensajes de los oyentes. En particular, lo que reclaman muchos es que de estas tasas no hay contraprestación del servicio, digamos. Muchos se están quejando que, por ejemplo, los caminos están mal o que faltan obras y sin embargo se cobran estos impuestos, en este caso el inmobiliario, pero que no se perciben contraprestaciones. Por un lado le pregunto por eso y por otro lado le sumo esta consulta que tiene que ver con la mesa de enlace de la provincia de Buenos Aires, que está integrada por instituciones como Carvap, Federación Agraria, Social Rural Argentina, Coninagro, que pidieron una prórroga en el cobro de este impuesto. Queríamos saber si eso va a ser tenido en cuenta. Sí, lo primero, esto es un impuesto. Ministro, ¿nos escucha? Déjame hacer una comparación. Este impuesto... Hola. Ahí Sí, está, sí, ahí se ¿me escucha escuchan? mejor. Sí. En primer lugar, este es un impuesto provincial, ¿no? Por lo tanto, va a recaudación general. Déjame hacer una comparación. Este impuesto es aproximadamente el 1% de lo que suele ser el derecho de exportación. Es decir, lo que se paga por derecho de exportación al gobierno nacional tiende a ser 100 veces más, dependiendo de los casos. Por ahí es 50, por ahí llega hasta 120, 130. Nosotros estuvimos analizando ejemplos, pero tiende a ser 100 veces más que el derecho de exportación. Eso en primer lugar, porque cuando se habla de impuestos y a dónde va, y cuando vemos que hay un gobierno nacional que se retira, por ejemplo, abandonando más de 1000 obras en la provincia de Buenos Aires, decimos, bueno, por supuesto que nos preguntamos a dónde va. Vos me preguntabas a dónde van los impuestos provinciales. Claro. Yo te puedo decir que, bueno, en primer lugar, por supuesto que va a todo lo que necesita la provincia, que tiene que ver, por ejemplo, con el mantenimiento de todos los sueldos de los docentes, de los sueldos de los policías, de los sueldos de los médicos en cada uno de los lugares, y ese es el mayor gasto, y ahí hay una contraprestación muy directa, porque la educación la mantiene la provincia, porque hay salud pública en muchísimas localidades, el único efector de salud es precisamente la provincia, y por supuesto el servicio de seguridad. Pero además se dio algo inédito. En estos 4 años del 2019 al 2023 se renovaron absolutamente todos los patrulleros de los comandos de patrullas rurales. Se renovaron y se incrementaron. Por primera vez se creó una policía rural donde hubo ya más de 1000 nuevos cadetes formados en policía rural. ¿Y eso hizo bajar el delito en zonas rurales? ¿Tiene estadísticas sobre eso, ministro? Por sobre las actividades, no, porque me preguntaban, sí. ¿Cómo vuelve? Yo te digo, vuelven 200 escuelas más que hubo en la provincia de Buenos Aires, muchas de ellas escuelas rurales. Bien. Yo la otra vez estaba ¿Y en caminos rurales, por ejemplo? En una pequeña localidad. Y caminos rurales es una responsabilidad de los municipios. Ajá. Los caminos rurales está la tasa municipal. Pero aún así, por primera vez, la provincia hizo un programa inédito donde destinó recursos a mejorar los caminos rurales. En los últimos 4 años pusimos 4.500 kilómetros mejorados de caminos rurales con financiamiento de la provincia en un programa inédito, porque como es función de los municipios, se mantiene a través de la tasa vial, bueno, no iba por esto. Por eso... Ministro, nos escucha, estamos con algunos problemas de... que avala este tipo de cuestiones. Hola. Ahí estamos. Sí, dígame. Hola. ¿Ahí me escuchan? Ahí estamos. Le queríamos preguntar, por último, cuando estamos quedando sin tiempo, algo que también le había preguntado Sofía sobre si se está... se cortó. Bueno, ahora vamos a ver si... Hola. Ahí está. Le preguntábamos si está en contemplación esta prórroga que pedía la mesa de enlace provincial sobre estos impuestos. Nosotros nos reunimos con las distintas entidades, le pedimos casos y en función de estos casos, la verdad que yo les comenté también, bueno, si identificamos que hay casos que están por fuera de todo esto pautado, por supuesto que podríamos entender y analizar la situación.
la verdad que todas las presentaciones fueron en el marco de esto. Lo que no quita que sigamos, por supuesto, hablando. Nosotros venimos dialogando continuamente con esto y también venimos explicando, porque la verdad que vemos a una fuerza política, que es la que dirige el gobierno nacional, interesada en hablar de un impuestazo, cuando, vuelvo a decir, acá para el 99% de las partidas en realidad hay una reducción en términos reales y en términos de la inflación. Claro. Por supuesto que a uno le asusta cuando ve los números de cómo varió este número, pero eso tiene que ver con una inflación del 276% y que en los últimos meses de hecho se estuvo acelerando. Ministro, y lo único que hay acá es una actualización en relación a eso. Bien, ministro, le agradecemos muchísimo por su tiempo, gracias por atendernos, que tenga muy buen sábado. Bueno, muy bien, muchas gracias, hasta luego. Gracias a usted, a Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires. Rivadavia AM630. Rivadavia.